Amén, hermanos. Dios les bendiga. El Señor Jesucristo les siga bendiciendo a través de estos vídeos con la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de la conversión del carcelero. Puede que haya escuchado antes sobre la historia de cuando Pablo estuvo en Filipos, fue encarcelado, y a medianoche ellos cantaban y oraban a Dios, y dice que que el lugar tembló, y que las cadenas de todos se soltaron, y eso llevó a la conversión del carcelero. Por eso en nuestra clase se llama la conversión del carcelero. Me gustaría que abriera su Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 14, y dice así: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora quiero que vaya al versículo 23, y dice esto: Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. A ver, vamos a hablar de la conversión del carcelero, como le he dicho. Para comenzar, quiero que note que por primera vez encontramos el primer converso europeo. Y esto fue una señora, como hemos leído, llamada Lidia, en el versículo 14, que era residente en Filipos. Y esta ciudad, o sea, Filipos, estaba en Macedonia, a unos 14 kilómetros del mar. Y fue la primera ciudad europea en la que Pablo predicó, y en donde fue fundada una buena iglesia, a la que Pablo escribió la epístola a los filipenses. ¿Okay? Ahora, algo interesante sobre la ciudad de Filipos es que sabemos con seguridad que la colonia judía de Filipos era pequeña. ¿Okay? La colonia de judíos de Filipos era pequeña, la comunidad de judíos. ¿Okay? Porque en ese tiempo se requerían 10 hombres al menos para poder construir una sinagoga. Pero por lo que vemos es que no habían los 10 hombres necesarios para poder construir una sinagoga. De modo que, ¿qué dice la palabra? Que adoraban todos los días de reposo al aire libre a orillas del río. Entre esas personas que se reunían al lado del río para adorar, estaba Lidia de Tiatira, una proselita a la religión hebrea. Ahora, Tiatira, que era la ciudad donde ella era conocida por sus tintorerías, y Lidia vendía tinte y cosas tintadas seguramente. Parece que ella era una señora bastante adinerada, que tenía bastante dinero. Entonces, ¿qué pasó en ese día? Lo que pasó fue que en el día de reposo, Pablo se juntó junto a este grupo de mujeres a la orilla del río y les predicó el evangelio. Aunque Lidia, ok, note esto, aunque Lidia era una mujer justa, una mujer que seguía aún la ley, que adoraba a Dios en el día de reposo, todavía ella necesitaba la salvación. Ella escuchó la palabra de Dios y el Señor abrió su corazón.
Mire, esto es interesante porque nosotros por lo general escuchamos o se dice que una persona abre la puerta de su corazón para que entre el Señor. So, la persona misma es la que abre la puerta de su corazón para que entre el Señor. Pero en este caso vemos totalmente todo lo contrario. Es el Señor mismo el que abre el corazón de Lidia. Es más, la Biblia nos dice que nosotros no escogimos a Dios, sino que fue Dios quien nos escogió desde la fundación del mundo. Así que, hermano y hermana, podemos orar que el corazón de nuestros parientes, de nuestros familiares o de las personas en general, que Dios abra sus corazones. Esto también es posible. Luego vemos que ella se bautizó con todos los de su casa. Entonces notemos las etapas de la conversión de Lidia son las siguientes. Ella primero oyó la palabra de Dios, su corazón fue abierto y fue bautizada. Tan pronto como fue convertida, ella, como vemos, invitó a Pablo y al grupo de misioneros que se quedaran en su casa, y ellos aceptaron la invitación. Ahora, usted sabe, tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y parece que cuando el Señor comienza a obrar en esta ciudad, por lo general el diablo también comenzó a moverse. Y una muchacha, entre los versículos 16 y 23, encontramos una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Bastante interesante. Seguía por muchos días a los siervos de Dios o a Pablo y a sus misioneros, encomendándoles como ministros verdaderos del camino de la salvación. Sin embargo, aunque esta muchacha profetizara y dijera que estos eran los siervos del Dios viviente, del Dios altísimo, eh, y aunque ella dijera la verdad, el Evangelio estaba sufriendo daño. Y este es el porqué. Porque sus palabras bajaban el Evangelio al nivel de sus adivinanzas. Finalmente, Pablo parece que se cansó de ella y se hartó un poco y mandó que el espíritu de adivinación es descrito también como un espíritu demoníaco, y Pablo mandó que ese espíritu saliera de ella. Algo que aprendemos de aquí es que cuando ore por alguien, por la liberación de alguien, de un espíritu, usted tiene que mandar o comandar que el espíritu salga. Eso terminó inmediatamente. Bueno, cuando la chica fue liberada de ese espíritu, había gente que estaba ganando ganancias de sus adivinaciones, ¿ok? Y claro, cuando el espíritu de adivinación salió de ella, esta gente que recibía ganancias por lo que ella hacía, esta gente acabó en la ruina, porque no tuvo más ganancia, ¿ok? Ahora, los acusaron a los misioneros por haber acabado su negocio de que esta chica había sido liberada, ¿ok? Y no buscaron eh, ni siquiera las razones, no investigaron, el juzgado no investigó ni siquiera a Pablo, ni a Silas, ni por qué los hayan acusado, ni nada, solamente los echaron a la cárcel y ya está. Pablo y Silas fueron llevados presos, azotados cruelmente y puestos en una mazmorra. ¿Ok? Mazmorra es una prisión, ¿ok? Y los magistrados habían hecho todo esto sin hacer ninguna investigación sobre los cargos en contra de los apóstoles. Ahora, el calabozo o la prisión, la mazmorra, como lo quiera usted llamar, era un hoyo oscuro, húmedo, sin ventanas, con las espaldas a carne viva y sangrientas. Los apóstoles tenían la espalda a carne viva y sangrienta porque los acababan de azotar cruelmente y los apóstoles fueron encarcelados
con los pies en el cepo, o sea, con los pies atados a cadenas, y el dolor que sufrían debía haber sido increíble. ¿Okay? Ahora, algo tan importante aquí es que los apóstoles mostraron una actitud excelente, una actitud digna de alguien que es perseguido por causa del Evangelio. Y es esto, que ellos, en vez de gemir, en vez de quejarse, en vez de meramente sufrir en silencio y estar compadeciéndose, estos predicadores, estos apóstoles, seguidores de Jesucristo, empezaron a orar. En medio de su sufrimiento, en medio de todo lo que está pasando, ellos oraron y ellos cantaron. Lo que nos dice que cuando empezaron a cantar, esto nos dice algo, porque a veces estamos en pruebas y oramos quizás, pero oramos de una manera compadeciéndonos de nosotros mismos. Pero el hecho de que ellos oraron y cantaron nos muestra que ellos estaban gozosos porque estaban sufriendo a causa del nombre del Señor Jesucristo. Okay. El canto es una acción de alegría también. Y dice que ellos cantaron, y cantaban alabanzas, y se dice que la hora más oscura, hermano, es la medianoche. Y fue en esa hora oscura, mientras ellos alababan y cantaban, que llegó la liberación. Dice la Biblia que Dios sacudió los cimientos de la prisión con un gran terremoto que abrió las puertas y soltaron las cadenas de todos los encarcelados. El terremoto despertó al carcelero, quien viendo las puertas abiertas pensó que los presos habían escapado. Ahora, ¿por qué cree que el carcelero se iba a matar? El carcelero se iba a matar porque él tenía un mandato por el juzgado, y era que cuidara de estos prisioneros, que no dejara que escaparan. Si él dejaba o él perdía de vista a estos prisioneros, de todas maneras a él lo iban a matar. El juzgado lo mataría a él. Así era como funcionaba en la antigua Roma. Si tú perdías de vista al prisionero, o los prisioneros escapaban por tu culpa, te matarían. Entonces, por eso él se iba a matar. Porque él se pensó, bueno, mejor me mato yo mismo. Ahora, lo que vemos es que Pablo clamó a gran voz y le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Con estas palabras, el carcelero se postró temblando a los pies de quienes él había tratado tan cruelmente la noche anterior, y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el terremoto no hizo temblar al carcelero, sino la voz de Pablo. Ahora, vemos algo aquí, y si es que es verdad, hermano, el milagro de que las puertas fueron abiertas, las cadenas fueron sueltas, fueron rotas. Sí, eso es verdad, el terremoto, sí, eso es un milagro grande. Pero hay algo aquí muy interesante. Pablo sabía que el carcelero iba a suicidarse. Fue también un milagro. Eso también fue un milagro. Porque estaba en una mazmorra donde no había luz. Acuérdese de eso. Esa mazmorra no había luz. Entonces, ¿cómo él pudo ver al carcelero? Eso fue un milagro también. Porque esto, ¿sabe qué fue, hermano? Esto fue una manifestación de la palabra de sabiduría, uno de los dones espirituales. Fue también un milagro que ningún preso escapó, pero el milagro más grande fue la conversión del carcelero filipense. Ese fue el mayor milagro, que hubo una conversión en medio de esta situación tan dolorosa. Ahora, miremos el proceso. El carcelero estaba desesperado y en su angustia iba a suicidarse. Pero luego Pablo le trajo la palabra de esperanza, reconoció la necesidad de salvación y pidió dirección, pidió luz. La primera necesidad de su vida era la luz.
Se le dijo que creyera en el Señor Jesucristo, escuchó el evangelio que los apóstoles predicaron, luego lavó las heridas de los apóstoles. Esto es una demostración del arrepentimiento verdadero y el hacer restitución. Enseguida fue bautizado, se regocijó creyendo en Dios. Ahora, yo quiero que note algo, ¿ok? Yo sé que Pablo le dijo, bueno, él le dijo, él le dijo, él le preguntó a ellos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, mucha gente o personas de ciertas organizaciones usan estos versículos para decir que una persona solo debe creer para ser salva. Sin embargo, esa historia revela que hay algo más que hacer que simplemente creer. Acordémonos de algo, hermano. La fe que salva no es una fe pasiva, o sea, una fe que no hace nada, sino que es una fe activa, que alcanza y se apropia de la gracia de Dios. Ahora, notemos que el carcelero filipense después de eso dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ok? Él fue bautizado con todos los suyos. No esperaron hasta la mañana. Fue en ese mismo instante. Esa es bastante interesante porque no esperaron hasta un domingo, no esperaron hasta cierto día. En ese mismo día, Él fue bautizado. Ahora Jesús dijo, al dar la comisión también dijo esto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué nos dice acerca, qué nos dice acerca de cómo fue salvo este hombre? Primero, él reconoció su necesidad. Segundo, pidió instrucciones. Tercero, se le dijo que creyera. Cuarto, lavó las heridas de los apóstoles, demostrando arrepentimiento. Quinto, se bautizó enseguida. Y sexto, se regocijó creyendo en Dios. Amén, hermanos. Si tiene alguna pregunta, por favor acérquese a nosotros. Que el Señor los bendiga. Que tengan un hermoso día hoy. Y espero que este video sea de gran ayuda y de gran bendición para su vida.